Saludos, Kikosis. Hoy me siento feliz porque voy a confesarme. Gilmar Red Jurado, obispo, monseñor, está aquí con nosotros. Yo le preguntaba si el red ese era de rojo. ¿Usted es comunista, padre? No, vale. Esa es la identidad que mis padres me dieron. Ese es mi nombre, Gilman Reyes, sí. Ajá. No camino ni trasciendo por estructuras ideológicas, defiendo valores y principios del Evangelio y muy centrado en lo que... Y cuando dicen que el Papa es comunista, que la iglesia es comunista, porque ahora hay un sector de la sociedad venezolana que le dio por ahí. Sí, el problema es desde qué óptica estamos leyendo los discursos, desde qué escenario estamos o desde qué postura política estamos viendo el personaje. Yo creo que el Papa Francisco nace de un contexto muy real, el contexto latinoamericano, de una opción preferencial por los débiles, por los frágiles, y que llega sin buscar posición. Y lo que ha hecho es socializar el Evangelio y hacerlo más creíble y más viable, no desde el discurso homilético, sino desde la experiencia de vida. Por eso hay un principio. Las palabras conmueven, pero el testimonio arrastra. De manera pues que está rompiendo esos paradigmas, esa estructura dogmática y haciendo que el dogma no es una imposición, sino que es una relación. Que digan que el Papa es comunista es tan ligero, el cómo de dibujar la visión profética de la Iglesia, de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, pero también de denunciar las injusticias. Y el Papa es el hombre más cercano al sufrimiento de los pobres, es el hombre que ha leído el contexto desde su condición como obispo de Roma y ha podido entender que la Iglesia necesita un cambio. El cambio es el poder vivir de manera coherente lo que se predica. Porque una cosa es la predicación, otra cosa es si yo lo estoy viviendo, la coherencia. Y creo que es el momento oportuno porque a algunos no les gusta el discurso, porque están esperando un discurso totalmente dogmático, un discurso legalista, moralista, un discurso totalmente que invisibiliza al Jesús histórico, al Jesús real. Por eso es importante los ataques que ha recibido. Y no solamente él, en la historia, vemos la historia es cíclica. Todo aquel que busca internalizar los principios del Evangelio y que busca vivir coherentemente ese Evangelio con la realidad, somos desacrados, somos señalados. Y mucho más en este momento en América Latina, donde todo aquel que piensa distinto, pareciera que nos está arrojando que el ser humano perdió la visión, la misión, la sensibilidad, perdió los valores, perdió los principios, se desenfocó. ¿Y cómo se hacen laboratorios mediáticos para yo ponerte la mínima expresión posible, para sacrarte, para satanizarte? Y yo creo que todos estamos preparados para eso. ¿Cuál es la preparación? No importa lo que digan los demás de lo que yo digo. Lo importante es lo que yo vivo. Y lo que yo estoy viviendo es lo que va arrastrando a otro en la coherencia, en lo que pienso, en lo que expreso, en lo que vivo. Yo creo que estamos llamando en este tiempo es a esto. Es decir, a descubrir la vocación de servicio. Y yo creo que el Papa lo que ha hecho es limpiar la iglesia, abrir la ventana de la iglesia, del Vaticano y enseñar esos principios, como es la obediencia, la pobreza, no la pobreza como miseria, sino la pobreza en cuanto el poder desprenderme de todo aquello que me deshumaniza, de todos aquellos discursos que me alejan y que desdibujan la realidad que estoy viviendo. De manera pues que la vocación que vemos allí, el reflejo, es que no debemos tener miedo a lo que la gente diga. Debemos preocuparnos, ¿qué piensa Dios de nosotros? Dios no es religión, Kiko. Dios es relación de amor. Y cuando hay amor, hay servicio, hay entrega. Vamos a meternos por ahí, fíjese, padre. Si yo me siento identificado con algo o con alguien, es con el discurso de Baltasar Porras, del cardenal Baltasar Porras, en la conferencia de Fede Cámaras. Ese curso me parece una belleza de discurso, lo suscribo. Me reconforta saber que la iglesia venezolana piensa así. ¿Por qué?
Porque usted que ha estudiado, usted que además es hombre de paz, de derechos humanos, que es abogado también. De Canadá me dijo usted que lo habían comisionado Sí. para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Cuando uno estudia las sociedades que han entrado en conflictos parecidos al de Venezuela, vámonos a España, a la República, Franco contra la República. Bueno, los comunistas le dio por caer encima de la iglesia, ¿no? Y el discurso comunista ha sido muy desconocedor de lo que significa la iglesia. Marx decía que la religión era el opio de los pueblos. Sin embargo, en Venezuela estamos viendo el surgimiento de un pensamiento muy parecido, pero de la derecha. Si es que, porque al final yo creo que sí que hay derecha e izquierda. Aun cuando uno no puede dividir a la gente en semejantes intelequias, porque la izquierda y la derecha son tan atrasadas ambas que terminan pareciendo. Discursos antagónicos y trasnochosos. Sí, y terminan siendo lo mismo, en el odio. Entonces, uno está viendo en el proceso venezolano que hay gente que no solo en la malformación de que no leen, no se enteran, en el liderazgo, porque la gente no, la gente lo que hace es sobrevivir. Pero el liderazgo no solo malformado, sino víctima de unos procesos de odio muy complejos, porque ciertamente la confrontación es un discurso del oficialismo. Fue el discurso emblema de Chávez, la confrontación, porque ciertamente hay más pobres que clase media o que sectores pudientes. Los pobres hoy en Venezuela son el 80% según la encuesta que presentó la UCAP de investigación. Cifra muy alta. Y sin embargo, hay gente que está más pendiente del poder que de la gente que está sufriendo. De ese 80%, uno ve que en el liderazgo ese radicalizado de ambos lados, la gente que sufre no es el problema, sino el poder, la pelea por el poder. Y uno dice, bueno, y la gente que no tiene agua, gasolina, que vive mal, que no tiene perspectiva, que está padeciendo el coronavirus en soledad en el sentido de que, bueno, está en su casa sin saber qué le va a pasar al país, qué es lo que viene, en la incertidumbre. A eso no importa. Eso lo dijo Baltasar Porras. Lo dijo allí en la conferencia. Primero la gente. Y es el discurso que ha venido, por cierto, diciendo el empresariado también. Primero la gente. Y es un discurso que venimos diciendo quienes creemos que debe haber reconciliación. Pero hay un sector de la sociedad, que no solo es el gobierno, que está también en la oposición, que tiene un odio tan... Bueno, la señora María Corina Machado creo que los excomulgó. Uno lee lo que ella dice, bueno, los excomulgó. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ya aquí en Globovisión, su programa Ticosis. ¿Qué me está confesando? Con el padre del jurado, y se queda, bueno, pero con humor. Fíjese, padre, que meternos en eso. Se muere Darío Vivas por coronavirus. Entonces en las redes, bien hecho, gente deseándole la muerte. Yo no le deseo la muerte a nadie. Eso es muy feo. Pero del otro lado también le contestan con lo mismo. Hay dos sectores en la sociedad venezolana, esa de derecha, esa izquierda, que se quieren aniquilar unos a otros. Kiko, qué interesante este espacio, ¿no? Y más que confesión es poder abrir el corazón y poder hablar viendo el contexto histórico en el cual nos toca vivir. La historia es cíclica y en política no hay nada definido. Las victorias que se administran bien que no se administran bien se convierte en derrota y las derrotas bien administradas se convierten en victoria. ¿Por qué traigo esta colación? Desde el contexto que nuestro pastor, el cardenal Baltasar Porras, está leyendo el contexto histórico, además es doctor en Derecho Pastoral, Teología Pastoral. Es un hombre que ha podido entender el sufrimiento del pueblo venezolano. Ha podido ver cómo las instituciones se han deteriorado, cómo se ha invisibilizado esos valores y esos principios constitucionales, pero que también está hablando desde una realidad y el cómo debe ser hoy por hoy, dentro de este proceso de polarización, buscar salida sensata, objetiva, y que busquen dignificar al ser humano. Y ahí me quiero referir, dignificar al ser humano.
hay una polarización en el país que todo el mundo la podemos ver, la podemos observar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros analizar estos procesos? Hay una postura que está dividida, que está pidiendo una intervención, invisibilizando los principios constitucionales, la no intervención, la injerencia, la determinación de los pueblos, que está establecido en la Constitución. Por eso tenemos que ver el discurso, desde qué óptica lo estamos dirigiendo, a quién lo estamos dirigiendo y qué estoy generando con este discurso. La otra vertiente es que hay una postura dentro de esa oposición que está pidiendo la abstención a las elecciones. Yo me pregunto entonces, y voy a pensar abiertamente, si no entramos dentro del espacio que se está ofreciendo constitucionalmente, presénteme un camino entonces. ¿Cuál sería el otro camino si es la abstención, el no ir a votar, el no ejercer el derecho al sufragio que está establecido en la Constitución y que la Constitución lo dice en el artículo 2, es un sistema democrático social de justicia y de derecho? Que voy a ejercer mi cualidad, mi facultad de poder expresarme a través del sufragio. Si tú me estás invisibilizando esta postura, ¿qué camino y qué opción me estás dando? Tercera postura que encontramos en esa división es la lucha del poder por el poder, invisibilizando el sufrimiento de una población que no quiere discurso, ni está buscando salida contraria a la Constitución hegemónica. Están buscando tengo hambre, no tengo gas, no tengo agua, y que tengo que salir todos los días a buscar cómo alimentar a mi familia. Esa es una realidad latente. Y parece que ese discurso está desdibujado. Hay como un afán de quítate tú para ponerme yo. En otra postura encontramos unos con otros desconociendo la base, porque los líderes nacen de la base. Nace desde el contexto, conocen el sufrimiento de su gente y están buscando cómo llegar para poder buscar soluciones al conflicto. No se puede invisibilizar esa base. No se puede imponer al que yo quiero. Esas eran las prácticas que estamos viendo. Y yo creo que lo más sano y lo más sensato es en la política, es entender que la política en América Latina se ha visto totalmente distorsionada y deformada. Se ha visto la política como el trampolín para yo llegar y resolucionar mis problemas personales. Buscar la política como el vehículo para yo posesionarme, buscar solucionar mi entorno sin importar el sufrimiento de un pueblo, a los más frágiles, a los más débiles. Entonces no hay vocación de servicio. Y muchos han entrado a la política con el discurso antagónico, un discurso alienante, un discurso populista para atraer masas. Pero te das cuenta que lo que promete al llegar se invisibiliza todo. Se olvidó de caminar por las calles, se olvidó de escuchar el sufrimiento de la gente, se olvidó de hacer políticas públicas creíbles y viables que busquen dignificar a su comunidad. Por otra parte, encontramos la lucha de poderes unos con otros. Entonces uno dice, bueno, sí, nosotros somos chavistas, otro dice, no, nosotros somos maduristas. Y en ese dilema, unos con otros invisibilizándose, el país se está cada día más destruyendo. Y creo que el discurso de la conferencia episcopal es muy aceptado. Se está exponiendo, esta es la posición de la Iglesia. Incluso a ser señalada por aquellos grupos fundamentalistas que buscan invisibilizar o que quieren tergiversar lo que dijeron. Hay una frase muy importante en el discurso que dice Kiko: tenemos que transitar por la institucionalización constitucional. Está muy claro, este es el camino que tenemos. Y la Iglesia está llamando precisamente a la reconciliación nacional. No nos podemos alegrar por el sufrimiento del otro. Hemos visto la política como dos sectores de amigos y enemigos. Ese no es los actores. Esa no es la visión sana de la política.
La política es poder debatir ideas, pero yo respeto tu dignidad humana. El hecho de que yo esté de acuerdo con tus ideas, busquemos el consenso, pero en función de dignificar a un pueblo que está sufriendo, un pueblo que está pidiendo en estos momentos gas, que está pidiendo que se le va la luz, que está pidiendo respuesta a su necesidad, El que está agua, enfermo, padre, el agua. ya tengo casi 2 meses sin agua. Bueno, creo que usted tiene complejo de camello, ¿no? Porque pareciera eso. Sí, estamos totalmente invisibilizando la realidad. Entonces, yo creo que es importante partir del principio, Kiko, la vocación de servicio. El político tiene que tener claro, y lo dice en muchas encíclicas, la vocación del político es servir a los demás sin buscar nada a cambio. Ese es fácil decirlo. El problema es revisarse uno mismo. Y que el pueblo ha madurado políticamente. El pueblo está claro. El pueblo es uno que está va a las barriadas, voy a la funeraria, voy a la cárcel, voy al centro policial. Uno escucha el sufrimiento, el drama de la gente. De manera que la iglesia no es abstracta, es una iglesia que camina y que peregrina con su pueblo y que tiene la solvencia moral para decirle a cualquiera, amigo, qué pena, está equivocado. No se alegre por el sufrimiento del otro. No se aproveche de la circunstancia para querer golpear. Yo creo que en estos momentos, Kiko, es importante, bueno, con la muerte de Darío, la muerte de mucha gente, la gente se alegrara, hiciera como fiesta. Yo no estoy de acuerdo con eso, hay que respetar la dignidad humana. El hecho que no comparta sus ideales, su proyecto político, su proyecto de vida, hay un principio de los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana. Vamos a ir al corte, padre, ya regresamos para hablar sobre la dignidad humana. Me gusta su discurso. Creo que estamos en la sintonía y creo que la gente que nos está viendo también, porque las encuestas están diciendo que la gran mayoría de los venezolanos lo que está preocupado es por su situación de vida y está como obstinada de la peleadera. Ya regresamos aquí en Globovisión, en su programa Chicos. Monseñor Gilmer Red Jurado. Usted está hablando, padre, fíjese, de la política como servicio, de la necesidad de respetar al otro. Y en las investigaciones, a propósito de este debate del país que uno hace, descubre que países que pasaron por situaciones inclusive peores que la nuestra, porque hubo tiros, violencia, El Salvador, Sudáfrica. En Sudáfrica, un obispo, Desmond Tutu, presidió la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la Verdad se presentaba la víctima y el victimario. Y la víctima, tú me mataste a mi muchacho. Y el agresor, sí, yo lo maté porque me lo ordenaron, porque además, si no lo mato, él me mataba a mí. Y después de las acusaciones y las culpas, se produjo en la sociedad un proceso de perdón, de reconciliación, que es la que le ha permitido a Sudáfrica superar el drama de tanta muerte. La reconciliación es fundamental. Si no hay, no solo es que vayan a la cárcel los que cometieron delitos, no, tiene que haber reconciliación. Sí, y Kiko, eso lo dice Baltasar Porras en su discurso. Kiko, ve, es importante, yo doy gracias a Dios porque me nombras un gran profesor en mi doctorado en Sagrada Escritura. El arzobispo Donatuto, un arzobispo anglicano que tomó precisamente la bandera de la Comisión para la Paz en Sudáfrica, ve que es importante. Él parte de un principio. El perdón no es impunidad. El perdón es poder reconocer dónde se generó y dónde se fracturó esos principios y cómo buscar reconstruir esos lazos de poder reconocer al otro, que el otro es igual a mí, que no es ciudadano de segunda, ni tercera, ni de cuarta, tiene los mismos derechos. Y que en ese proceso el poder acompañar en tomar conciencia del daño ocasionado al otro. Por eso hablamos de que la reconciliación nacional tiene que llevar no a la impunidad. Ah, bueno, sigue dañando, no, sino el dolor causado, las consecuencias de lo que eso generó. Yo creo que en Venezuela hay como lo hago de una forma muy jocosa,
pero es lo que estoy viendo constantemente, hay una dilatación de conciencia. La conciencia está dilatada. Es igual yo hablar con el discurso, descalificar al otro, lo señalo y no ha pasado nada. Eso no es política. Y eso está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal. Cómo en ese sistema democrático, la libertad de participación, de libertad de expresión y determinación, yo puedo estar rayando en la difamación, en la injuria agravada, porque estoy poniendo a la otra persona al escarnio público, porque no pienso igual que él. Me alegro por la desgracia del otro. Eso no es el debe ser. Es decir, hay una sociedad que está enferma. Y vemos desde el punto de vista, haciendo la introspección desde los principios bíblicos, veo que el Evangelio no es un discurso para las iglesias, es cómo articular esos principios dentro de la sociedad. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve desnudo y me vestiste. Tuve en la cárcel y fuiste a verme. Estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Ese desgraciado? No. Cada vez que tú lo hagas con uno de ellos, a mí me lo hace. De manera que el Evangelio no es un discurso religioso, ni es un discurso para hacer proselitismo político, no. Son principios que nacen de las entrañas del diseño de Dios con el propósito de poder leer los signos de los tiempos y dar respuesta. El problema es que hay una sociedad que tiene una carencia afectiva, un descontrol emocional, y que necesita entrar en un proceso, todos los actores, no verse como el enemigo, sino verse como parte de un proyecto de nación en la cual van a legislar para buscar soluciones al conflicto que estamos viviendo y que se está generando. Lo que llama a la atención, Kiko, están desconociendo la historia. Así es. Están desconociendo, están desdibujando el proceso del 2015. No vayamos a votar, entonces, ¿qué estamos generando? Y el discurso es que la intervención ya adelantada para que las Naciones Unidas, para que la Comisión Europea, Canadá, Estados Unidos puedan decir no vamos a reconocer ninguna elecciones. ¿Qué estamos generando? Cuando uno sale afuera, Kiko, uno ve los discursos y mire, monseñor, cómo... Sí, es verdad. Yo no sé desde qué óptica tú me estás hablando de Venezuela. No soy político. Soy un pastor que proclama la virtud del reino de Dios, pero también denuncio las injusticias. Pero también veo de una parte y de otra parte que a veces no le gusta lo que uno está llamando. El llamado a la reconciliación a uno no le gusta. El llamado, en un momento dije, vamos a sentarnos en una mesa democrática en la cual pueda participar todos los actores políticos, las universidades, el sector salud, el sector transporte, fe de cámara, todo, y buscar las soluciones. No, pareciera que cada quien está buscando sus intereses y la política se ve entonces como el espacio y el trampolín para buscar mis intereses y para hacer la voz de aquellos para que no tengan voz. Y debe ser lo contrario. Yo estoy allí para servir a un pueblo y darle respuesta a este pueblo, a las necesidades, no para pensar en mi situación personal. Y yo creo que como propuesta, Kiko, se debe crear un espacio que todos aquellos que quieran ser candidatos en este proceso debe ser examinado. ¿De dónde están saliendo? ¿Qué solución van a traer? O vamos a seguir con la fórmula, ¿cómo se llama? Las plantillas. Las planchas. Las planchas, estas planchas con el otro, así. Estamos buscando en estrategias políticas y nos estamos olvidando del sufrimiento de un pueblo. El pueblo no quiere, está pensando en plancha, está buscando cómo llevo alimento a mi familia, cómo yo puedo incluso enterrar a mi familia, porque para morirse hay que tener ahora mínimo son $200, porque ahora todo es dólares. No es bolívar, es dólares. Entonces, vemos cómo se ha desdibujado la realidad venezolana y vemos cómo la conferencia episcopal, en esa valentía, a pesar de los improperios y los señalamientos, se mantiene firme en proclamar las virtudes del reino de Dios, pero también denunciar las injusticias. A algún sector no le va a gustar los lineamientos que está presentando. Es decir, vayamos, y yo creo que eso es lo más sensato. Lo más sensato es, vayamos a ejercer nuestro derecho. Que hay condiciones o no hay condiciones, que busquemos las condiciones. Y que tenemos que exigir
que las condiciones se vayan dando, que se respete el Estado social de justicia y de derecho, que se pueda ir otra vez a la originalidad, que sea la Asamblea Nacional que determine los actores, un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Supremo de Justicia. Pero vemos como el conflicto se da, que tenemos que entonces recurrir, porque no hay la madurez política, no hay la sensatez de poder encontrarnos. Padre, vamos a ir al corte. Ya vamos a seguir discutiendo. Está muy interesante todo lo que usted está diciendo. Y sospecho que la gente está súper pegada. Este programa va a ser bastante visto y lo vamos a ver en la respuesta en las redes, porque lo que usted está diciendo además con mucha honestidad es importante. Ya regresamos. Kikosis por Globovisión. Seguimos con el padre Gilmer Rey Jurado. Padre, fíjese que en estos días me entrevistó Faida Navén, una entrevista buena. Entonces yo le decía, le recordé a Ross Perot, que fue un empresario norteamericano, que trató de romper el bipartidismo. Y su discurso, entre las ofertas económicas, tenía una peculiaridad, que él decía en campaña, si usted odia, yo no quiero su voto. Y con ese discurso, en la sociedad americana, que además, bueno, lo estamos viendo ahorita, cómo se ha ido polarizando, y creo que siempre ha estado polarizada. Si uno revisa todo lo que ocurrió en Vietnam, los procesos que vinieron después, etc. Porque la sociedad americana, como es el capitalismo más emblemático, hay un discurso de que los comunistas los Estados Unidos se han metido en todos los países donde hay regímenes comunistas a pelear con ellos, porque ese es su destino. Aun cuando, digamos, la gente tiene, si quiere ser comunista, que sea comunista. A mí no me gusta, yo no comparto eso, pero los pueblos tienen que decidir ellos mismos, así se equivoquen. Ya después habrá las rectificaciones. Para eso es fundamental la democracia. Pero lo cierto es que en Venezuela estamos en una cosa que a mí me aterra, porque Carla Angola entrevistó a Marcos Rubio, que es uno de los más conservadores republicanos en su postura frente a Venezuela, que andaba todos los días hablando de que había que invadir. Bueno, y le dice, no, mire, aquí no está planteada la invasión, nunca ha estado planteada. El pueblo americano no quiere meterse más en conflictos de ese tipo, quiere dedicar sus recursos a la prosperidad interna y no quiere más conflictos de eso. Pero no solo eso, lo dice Marcos Rubio, que antes andaba impulsando cualquier cantidad de amenazas. No solo eso, sino que el TIAR, el presidente Santos en Fedecámara, el expresidente Santos de Colombia, dijo que el TIAR, ningún presidente latinoamericano se quiere meter en el conflicto venezolano, porque tienen su conflicto. Pero además de eso, en el puente Altamira, cuando sacaron los plátanos y todo eso, llamaron a los militares y no salió nadie. El discurso de la salida de fuerza no tiene destino. ¿Cómo no? En el momento en que salió Guaidó presentándolo con la amenaza, el discurso de la amenaza real se veía muy fuerte. Yo pensé que todo eso era dirigido a buscar mejores condiciones y salidas electorales. Si lo hubiese hecho así, estaríamos ahorita en unas elecciones con todo el mundo observándolas. Pero no, al final uno se da cuenta que el plan no era la salida electoral, era otra cosa, era ese discurso de amenaza. Pero el presidente Trump, que es un hombre inteligente, de gerencia política, entendió que, además lo dijo en la campaña electoral con Clinton, que él no debía meterse más en las aventuras armamentistas porque eso es lo que le traía, aparte de crisis económicas y desajustes, le traía problemas internos muy fuertes. Entonces, estamos viendo en la sociedad venezolana grupos que saben que no hay salida por la vía de la fuerza y sin embargo la abstención, no reconocen que la salida electoral es lo que nos queda y que hay más posibilidades de éxito por allá, además que es un discurso de paz, que es un discurso de democracia, sino que insisten, no, si no los matamos no hay salida. ¿Qué le pasa al país? ¿Qué esa gente va para el cielo? Bueno, primero partimos de un principio, Kiko, es muy fuerte lo que estás presentando y es así. Yo creo que la historia ha registrado acontecimientos muy drásticos, muy duros. Pareciera que Venezuela está desconociendo esos procesos históricos. Sabemos cuándo empieza la guerra, pero nadie sabe cuándo culmina. Y nadie se imagina el dolor que es lo que causa una guerra.
Hay dos posturas, usted lo acaba de decir. Toda estructura ideológica, fundamentalista, sea de izquierda o sea de derecha, es una estructura de enfermedad, genera enfermedad, porque no va a buscar el equilibrio. Y hay que buscar el equilibrio, en la política hay que buscar el equilibrio. ¿Qué es lo más sensato? ¿Qué es lo más útil? ¿Qué es lo más necesario? ¿Qué es lo que más conviene en estos momentos para Venezuela? Pareciera que los discursos es lleno de odio, de rencor, un discurso que está mostrando cómo puedo destruir al otro y cómo yo puedo tomar el poder. La vía de la violencia no es la salida. Yo creo que la salida que debemos recurrir todos los venezolanos es poder sentarnos. Primero reconocernos y ver que tus ideas son valiosas. Kiko, tanto en la izquierda como en la derecha hay gente valiosa. Son personas valiosas. El problema es esa visión enferma, sesgada, de querer entonces imponerme frente al otro, destruirlo. Eso no es sano. Por eso tenemos que entrar, Kiko, en un proceso del respeto y de reconocimiento a la dignidad humana. Son 4 principios. Los derechos humanos son inalienables, son intransferibles, son inembargables y son universales. La misma derecha e izquierda que esté en Estados Unidos, en cualquier hemisferio, está compuesta por hombres. El problema no son las instituciones, Kiko. El problema es el ser humano, en esa estructura sesgada que busca imponerse por cualquier vía, por cualquier aventura. Y déjeme decirle que el contexto que estamos viviendo en Venezuela no hay espacio para una aventura. No hay espacio, ni remotamente, para querer acariciar las Fuerzas Armadas o querer un sector. Mire, cómpreme esta idea. ¿Con qué intención? Quítate tú para ponerme yo. ¿Ese es el plan? ¿O realmente hay un plan de gobierno, un proyecto de nación que busque resolver los problemas coyunturales de la nación? El problema también tenemos que trabajar en los principios, en los valores que se han perdido. Tenemos que trabajar en la familia, que es el fundamento de toda la sociedad, que está totalmente disfuncional. Familias disfuncionales, encontramos iglesias disfuncionales, encontramos estados disfuncionales. Ese es el resultado que estamos viendo. Estamos disfuncionales. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos reconocido. Y hemos tenido un discurso totalmente antagónico, religioso, sincretista. Creo en Dios, Dios mío, pero también pide el capitalista, Dios mío, dame mucho dinero. Pero también el socialista pide, Señor, dame mucho dinero porque esto me están aplastando, me están invisibilizando. Entonces, ¿cuál es el Dios que estamos concebiendo? ¿Cuál es el Dios que se nos revela? Porque debemos decirle, Dios no es religión, Kiko, Dios es relación de amor. Y cuando hay una relación genuina, nos damos cuenta que las estructuras, la institucionalidad, a veces de las estructuras eclesiásticas, muchas veces no va de acuerdo a los principios del Evangelio. Y por eso tenemos que revisarnos. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para buscar posición dentro de la iglesia? ¿Para qué entro en la política? ¿Para buscar posición dentro del Estado? ¿O realmente para servir, para desgastarme, para apasionarme, para buscar respuesta al problema, al conflicto? Si ese requisito no se da, Kiko, vamos a seguir entonces en el mismo proceso. Quítate tú para ponerme yo, buscando culpable, el país se agrava. El COVID-19 creo que ha demostrado lo frágil que es la economía, lo frágil que son nuestros sistemas políticos, lo frágil que es el ser humano y que sí es real. Padre, hay que ir al corte. Ya vamos a seguir discutiendo con usted. Porque lo interesante de la conferencia episcopal y su documento es que abrió la discusión que estaba cerrada por las redes y los insultos y los laboratorios. Ahora la gente está discutiendo de verdad, y eso es muy bueno para el país. Ya regresamos. Padre, fíjese que en los conflictos políticos, cuando hay discursos de violencia, pues la parte que gana es porque la derrota en términos de guerra al otro. El caso Colombia, cuando Uribe enfrentó a la FARC, primero los derrotó militarmente.
Ahora, el juicio que se le sigue a Uribe no es por eso, sino es por un tema de alteración de testigos. Pero sirve el ejemplo sobre el caso Venezuela. El gobierno quiere vencer a la oposición, derrotarla, quedarse hegemónicamente a gobernar toda la vida, cuando eso está demostrado que no, menos con una gestión como la que se tiene. Quique, un sistema democrático siempre debe tener el Ejecutivo una parte que le pueda contradecir para poder acompañar los procesos. Así es, porque Quiere esa es la democracia. Esa democracia es el balance y es el equilibrio que debe tener la política. ¿Ve? Todo gobierno tiene que tener una oposición, pero oposición es seria, de criterio serio, que se puede evaluar los procesos. Mire, esto lo está haciendo mal. ¿Por qué llegó Chávez? ¿Cuál es el contexto? Llegó porque había una grave fractura, ¿okay? La corrupción. Pero se ha incrementado también la corrupción. Somos una sociedad de cómplices, Así Kiko. es. Entonces se cuenta, el que piensa distinto lo criminalizo. Lo llevo a Padre, ¿no vio que en muchos textos yo veía que le decían a la iglesia se alacranizó, como queriendo decir que se vendió? Pero ahora hay un sector del país que descalifica al otro. ¿Cómo es que el que esté libre de pecado que ese mismo sector está acusado por todos lados de corrupto, de manejar malos fondos? Y sin embargo, en estos días le tiran un video a Mercedes Malaver, que por cierto es una política joven, interesante. Entonces el video la ponen en una cosa como de corruptela. Y una gente, unos periodistas, yo leo los chats, tengo como 5 periodistas, decían, oye, mira, estos ladrones. Y no se dan cuenta que lo que estaba expuesto ahí era una trampa, era una incitación a crear tendencias falsas, era una manipulación. Pero la gente está más pendiente de la acusación que de la verdad. Están más pendientes de cómo crear laboratorios mediáticos para satanizar, para poner el escarnio público y para ponerme el alma reír de todo. De eso creo que todos estamos claros. Las informaciones falsas que pasan, que estamos viendo. Date cuenta, Kiko, una experiencia que yo pude tener cuando llegué a Venezuela, cómo se simulan hechos punibles, se hacen expedientes y te pone el escarnio público. Ahora, lo que sí tenemos que enseñar a la colectividad es ver, ir a la investigación, si esa información que está allí ¿Es verdad o mentira? es verdad o es mentira. Porque vemos que encontramos acusadores de oficio que se encargan de crear informaciones y las repiten, y sabemos por filosofía, maritime, silogismo, una verdad repetida muchas veces se puede convertir en una certeza, pero una mentira maquillada con verdad se puede convertir en una verdad que puede manipular el contexto como información alienante. Y es lo que estamos viendo, cómo hay sectores que están jugando y que se hacen llamar cristianos, que van a las iglesias, sin importar las confesionalidades, pero que están muy lejos del sentir de Dios. Porque yo no puedo estar viviendo una vida incoherente. Señor, ayúdame. Y por otra parte, estoy deseándole la muerte al otro o buscando mecanismos o planificando estrategias o expedientes para criminalizarlo y llevarlo al escarnio público y desacrarlo políticamente. Eso no es la política. Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente. La iglesia no se vende. La iglesia no se vende por un plato de lentejas. La iglesia tiene principios y valores muy sólidos y siempre va a denunciar la injusticia, venga de donde venga. Y siempre va a proclamar las virtudes del reino de Dios. Es decir, la iglesia no es de izquierda ni es de derecha. La iglesia es de Jesucristo, redimida por Jesucristo, para proclamar sus virtudes y para acompañar a un pueblo que está sufriendo, un pueblo que anhela que se le defienda su dignidad y que sean la voz en medio de tanto que han buscado silenciarla. Así, padre, fíjese que el documento de la conferencia episcopal, que tiene la virtud de abrir el debate, porque antes estaba, los paredones de las redes lo editaban, es un documento que no solo va a la oposición, al gobierno. Le está diciendo al gobierno que supuestamente ellos que hablaban del protagonismo de los pobres, bueno, ahora hay más pobres, y a los cuales no se les da solución, pero además hay una violación permanente de los derechos humanos, como el gobierno dice, que lo quieren tumbar, pero vivimos en un país de exilados, de presos, de odio. El gobierno tiene una enorme responsabilidad y eso lo expresa el documento de la conferencia episcopal cuando habla de que las elecciones no son transparentes. Sí,
Por eso la Conferencia Episcopal está hablando del escenario. Se tiene que crear las condiciones favorables, oportunas, para que sea, por ejemplo, en unas elecciones, para que un sistema democrático sea sano, se tiene que buscar los observadores internacionales de manera transparente, que puedan ellos observar de manera objetiva lo que está pasando en ese proceso y no maquillarse la realidad. Y no un sector que yo quiero que vea y el otro lo visibilizo. Es la transparencia, Kiko, que hace falta acá. Mientras algunos están buscando el discurso de ser víctima, victimario y otros jueces, tenemos que tomar una postura. Tanto el gobierno como la oposición debe centrar una gran verdad. Dejen su ideología, dejen sus posturas ideológicas, dejen sus luchas de poderes. Vean a la cual fueron llamados, a servirle a un pueblo, a una nación que se está derrumbando, a una nación en la cual han venido muchos a aprovecharse de su riqueza, una nación en la cual es hermosa y rica. Kiko, yo estuve durante 23 años estudiando afuera, filosofía, teología, mi doctorado, todas estas cosas. Ya me cuenta, padre, que usted está bien formado. ¿Y sabe qué es más hermoso? Que cuando uno conoce esas culturas y conoce mi país, no dice, Ave María, pues Dios hombre, qué país tan hermoso, tan bello, que Dios la dotó de todas las riquezas. Lo que pasa es que el pueblo quiere y está anhelando hoy gerente. Que estos nuevos políticos aprendan a ser gerentes, a gerenciar la fortaleza, a ver las oportunidades, a ver las amenazas y las debilidades, a no maquillar la realidad. Cuando uno va al médico, lo primero que hace el médico es hacer el diagnóstico. Usted está enfermo. No como aquel ejemplo que se le olvidó, le dijo, usted tiene cáncer, y fue y la esposa le dijo, ¿y qué tiene usted? Mi amor, ¿qué le dijo el médico? No, una enfermedad de horóscopo. ¿Qué es eso? No, una enfermedad, no sé si es Aries, si es Escorpio, no. Usted lo que tiene es cáncer, no lo maquille, tiene usted cáncer. Entonces, esta misma realidad tenemos que ver, el país está mal, el país está enfermo, necesita una intervención. Y la intervención no es una salida inconstitucional, no es una salida ligera para colocar, repitiendo escenarios como Brasil, como África, como El Salvador, como Nicaragua. Estas no son las salidas. La salida es sentarse con madurez política. Vamos a reconocernos, tú eres mi hermano, tenemos diferentes, en la diversidad, busquemos la unidad, en la diversidad, busquemos la unidad. Yo estoy pensando que tú piensas igual que yo. Tenemos que tener posturas diversas y tiene que ser, esa es la riqueza de la política, pero es el arte de poder sentarme y poder reconocerte y respetar. Pero busquemos ahora el consenso. ¿Qué es lo que nos aproxima? ¿Qué es lo que nos lleva a la fortaleza? ¿Y cómo podemos dar respuesta a ese pueblo que está allí, que sale todos los días, a pesar de la pandemia? ¿Cómo se está incrementando la situación? Y cómo también yo desde este espacio, Kiko, reconozco y felicito a los operadores de justicia. Cómo se están ahora haciéndole valer la responsabilidad de jóvenes menores de edad que están contagiados y han hecho fiesta. Altamira, en la Castellana, otros en Catia, otros en Petare. De una manera pues muy libre, muy ligera, sin pensar el daño que está ocasionando. La pandemia está haciendo estrago en Venezuela. En los lados. Hospitales están en crisis. Hay que ver eso. Padre, tengo que terminar porque ya me están será hasta otro momento, Kiko. Pero me siento muy feliz de haber escuchado sus palabras. Coincido muchísimo con su enfoque. Yo espero que el país, que los venezolanos veamos en la tolerancia, en el servicio, en el pensar en los demás, la salida para el país. Si no, no hay salida. La salida está ahí. Y Kiko, y oremos también para que cada uno de dentro de su espacio pueda dar respuesta desde su vocación de servicio a lo que fue llamado y dejar huellas y valores que puedan transformar a nuestra sociedad. Amamos a Venezuela. Venga, padre. Dios me lo guarde. Lo felicito. Me encantó todo lo que dijo. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en Globovisión en Suki Cosa.